Página 1. Historia del siglo XX, Eric Hobsbawm, 1994. Resumen. La destrucción del pasado, o más bien los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños del siglo XX. La mayor parte de los jóvenes de este final del siglo XX crecen en una suerte de presente permanente sin relación con el pasado del tiempo en el que viven. Estamos acostumbrados a concebir la economía industrial moderna en función de dos opuestos, el capitalismo y el socialismo. El mundo que ha sobrevivido a la Revolución de Octubre, es un mundo cuyas instituciones y principios básicos cobraron forma por obra de quienes se alinearon en el bando de los vencedores, capitalismo. En la Segunda Guerra Mundial, los del bando perdedor no solo fueron silenciados, sino que además fueron borrados de la historia, excepto por su papel de enemigos. Eric Hobsbawm denomina al siglo XX corto a los años transcurridos desde el estallido de la Primera Guerra Mundial hasta el hundimiento de la URSS. A una época de catástrofes que se extiende 1914 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, siguió un periodo de extraordinario crecimiento económico y transformación social que transformó a la sociedad humana. Esto es denominado Edad de Oro. Cuando el decenio de 1980 dio paso al de 1990, la última parte del siglo, fue una era de descomposición, de incertidumbre y crisis para vastas zonas del mundo, como ser África, la ex-URSS y los países socialistas europeos. El siglo XX conoció una fugaz edad de oro en el camino de una a otra crisis, hacia un futuro desconocido y problemático. El siglo XX corto, comienza con la Primera Guerra Mundial que marcó el derrumbe de la sociedad occidental del siglo XIX, la cual era capitalista desde el punto de vista económico, liberal en su estructura jurídica y constitucional, burguesa por su clase hegemónica y brillante por los avances alcanzados en el ámbito de la ciencia, el conocimiento y la educación. Además, estaba profundamente convencida de la posición central de Europa, cuna de revoluciones científicas, artística, política e industrial cuya economía había extendido su influencia a una gran parte del mundo, que sus ejércitos habían conquistado, cuya población había crecido formando una tercera parte de la raza humana y cuyos principales estados constituían el sistema de política mundial. Los decenios transcurridos desde la Primera Guerra Mundial y sus 40 años sucesores, fueron una época de catástrofes para esta sociedad, cuyos cimientos quedaron quebrantados. En efecto, se desencadenó una crisis económica mundial de una profundidad sin precedentes que parecía poner fin a la economía mundial. Incluso los Estados Unidos de Norteamérica que no habían sido afectados por la guerra parecían estar al borde del colapso. Mientras la economía se tambaleaba, las instituciones de la democracia liberal prácticamente desaparecieron entre 1917 y 1942, excepto por una pequeña franja de Europa y algunas partes de América Latina, donde avanzaban el fascismo y sus movimientos y regímenes autoritarios satélites. Solo la alianza del capitalismo y el comunismo contra el fascismo, 1930 a 1940, permitieron salvar la democracia pues la victoria de Hitler sobre Alemania fue gracias al Ejército Rojo. Excepto por ese breve periodo de unión, la relación del capitalismo y comunismo estuvo caracterizada por un antagonismo irreconciliable. Ahora el capitalismo, luego de sobrevivir al triple reto de la depresión, el fascismo y la guerra, tendría que hacer frente a la URSS, que había surgido como superpotencia luego de la Segunda Guerra Mundial. También se debe señalar que en la cuarta parte del siglo, se terminó con 7 u 8 milenios de historia humana gracias a las guerras. Aunque el hundimiento del socialismo fue el acontecimiento más destacado pasada la Edad de Oro, la crisis afectó a todo el mundo en formas y grados distintos, independientemente de sus configuraciones políticas, económicas y sociales,
ya que la Edad de Oro había creado por primera vez en la historia, una economía mundial universal cada vez más integrada y cuyo funcionamiento trascendía las fronteras de las ideologías estatales. Eric Hobsbawm nombra una segunda Edad de Oro, pero en este caso caracterizada por el periodo que va desde 1947 a 1973, en el cual, para sorpresa de todos, el capitalismo presentó un crecimiento sin precedentes, tal vez anómalo. La escala y el impacto de la transformación económica, social y cultural que se produjo en esos años, fue la mayor, la más rápida y decisiva que existe registro en la historia. En los años 70, los problemas se vieron solo como una pausa temporal al gran salto adelante de la economía mundial, y los sistemas económicos y políticos trataron de aplicar soluciones temporales, pero se ingresó en un periodo de dificultades duraderas contra las cuales los países capitalistas buscaron soluciones radicales basadas en nuevas políticas, diferentes a las utilizadas durante la Edad de Oro, las cuales no serían útiles en este momento. Pero nuevamente en el decenio de 1980 y los primeros años de los 90, presentaron un nuevo periodo de crisis económicas, el desempleo masivo, graves depresiones cíclicas y el enfrentamiento cada vez más fuerte de las clases bajas contra las altas. Los países socialistas, en los cuales las economías eran frágiles y vulnerables, se vieron abocados a una ruptura que llevaría al hundimiento de la URSS, con lo cual finalizaría el siglo XX corto. En el comienzo de los años 90 la crisis no era solo económica, sino también política. Las tensiones generadas por la economía socavaron los sistemas políticos democráticos, parlamentarios y presidencialistas, al igual que a los sistemas políticos del tercer mundo, los Estado-nación, los cuales resultaron desgarrados por las fuerzas de la economía transnacional y por las fuerzas infranacionales de las regiones étnicas seccionistas. Más evidente aún era la crisis moral y social, la cual no era solo una crisis de principios de la civilización moderna, sino también de las estructuras históricas de las relaciones humanas que la sociedad moderna había heredado del pasado preindustrial y precapitalista, las cuales habían permitido su funcionamiento. Paralelismo entre el mundo de 1914 y el mundo de los 90. 1. Se cuenta con 5 o 6 millones de seres humanos más que al comenzar la Primera Guerra Mundial. 2. El mundo es incomparablemente más rico de lo que ha sido nunca, en lo que respecta a su capacidad de producir bienes y servicios. 3. Durante algunas décadas parecía que se había encontrado la manera de distribuir de los países más ricos, una parte de tan enorme riqueza, pero al terminar el siglo predomina de nuevo la desigualdad. 4. La humanidad es mucho más instruida que en 1914. 5. A diferencia del siglo XIX largo, el periodo de progreso material, intelectual y moral casi ininterrumpido, desde 1914 se ha registrado un retroceso desde los niveles que se consideraban normales en los países desarrollados y en las capas medias de la población. 6. Se ha vuelto un elemento normal de seguridad de los estados desde 1914, la tortura o incluso el asesinato, los cuales habían sido abolidos en la década de 1780. 7. Existen 3 aspectos que diferencian el mundo de finales del siglo XX con el de 1914. A. Ya no es eurocéntrico. A lo largo del siglo se ha producido la decadencia y la caída de Europa, que al comenzar el siglo era el centro incuestionado de poder, de riqueza, de inteligencia y de civilización occidental. B. Entre 1914 y 1990 el mundo avanzó notablemente en el camino que ha de convertirlo en una única unidad operativa, lo que era imposible en 1914. El mundo es ahora la principal unidad operativa y las antiguas unidades como las economías nacionales definidas por una política de los estados territoriales han quedado reducidas a la complicación de las actividades transnacionales. Este estadio alcanzado en 1990 es la aldea global.
La característica más destacada de finales del siglo XX es la incapacidad de las instituciones públicas y del comportamiento colectivo de los seres humanos de estar a la altura de ese acelerado proceso de mundialización. C. La desintegración de las antiguas pautas por las que se regían las relaciones sociales y con ella la ruptura de los vínculos generacionales, es decir, entre el pasado y el presente. Esto es evidente en los países más desarrollados del capitalismo occidental, en los que han alcanzado una posición preponderante los valores del individualismo asocial absoluto. Estas tendencias existen en todas partes. La erosión de las sociedades y las religiones tradicionales y por la destrucción de las sociedades del socialismo real. Otro resumen, por Ricardo Rivera. El historiador británico Eric Hobsbawm ha descrito al siglo XX como un siglo corto, cuyos linderos están entre la Primera Guerra Mundial y el derrumbe del Muro de Berlín. El autor de este trabajo critica el optimismo de Hobsbawm, muy propio de una mentalidad eurocéntrica posterior a la llamada Guerra Fría. Eric Hobsbawm es, sin duda, un gran historiador. Muy reconocido por anteriores investigaciones sobre la Revolución Industrial Inglesa y las revoluciones burguesas, es considerado un especialista en el siglo XIX europeo. En la década de los 80 dio a la imprenta el resultado final de un esfuerzo gigantesco, la síntesis en 3 tomos de la historia mundial del siglo XIX. Bajo el título Historia del siglo XX, la editorial Crítica de Madrid publicó en 1995 la primera edición en español de la obra, aparecida un año antes en su versión inglesa con un título algo distinto, La Era de las Extremas, el corto siglo XX, 1914-1991. Constituía la continuación de la Era de la Revolución, 1789-1848, la Era del Capital, 1848-1875, y la Era del Imperio, 1875-1914. Este cuarto tomo dedicado al siglo XX no es, seguramente, el mejor de la serie. El autor no está especializado en historia contemporánea, aunque probablemente el lector promedio no va a darse cuenta, dado lo bien hilvanado que está el relato histórico. Es también el más ideológico de los 4 volúmenes, es decir, el más cargado de valoraciones políticas y apreciaciones a menudo subjetivas. No obstante, la extensa recolección de datos, el recurso a múltiples fuentes, así como su riqueza de matices, la convierten en una obra indispensable para quien se interese por la interpretación y el significado del siglo recién pasado. El libro no cierra, desde luego, el debate al respecto, más bien está contribuyendo a abrirlo. Esa es tal vez su mayor virtud. La tesis inicial de Hobsbawm respecto al siglo XX aparece explícita desde el propio título. Se trata de un siglo corto, que abarcaría desde 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta 1991, año del derrumbe y desmembración de la Unión Soviética. Su justificación hay que buscarla, sin embargo, en el tomo anterior, que es donde el autor argumenta por qué el siglo XIX se alarga hasta 1914. El siglo XX comenzaría entonces tardíamente y culminaría anticipadamente, configurando así un siglo corto. El fundamento teórico sobre el que se apoya esta tesis es la consideración del tiempo histórico, diferente al tiempo cronológico. En este caso el siglo histórico no es lo mismo que el siglo calendario, es decir, no se ajusta exactamente a lo que es la centuria. La idea no es patrimonio exclusivo de Hobsbawm. Antes que él la habían desarrollado ya otros historiadores, por ejemplo Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial, siglo XXI, México, 1984. Al referirse al siglo XV, el siglo de la conquista del Nuevo Mundo y de la fundación de los primeros imperios coloniales, defiende que aquel comenzó en 1492, el año del descubrimiento, terminando asimismo antes, hacia 1590, cuando España ha perdido ya la hegemonía mundial. Es decir,
lo que constituye un siglo histórico tiene más que ver con el significado del mismo, con su interpretación global, que con las fechas calendario. Una vez se tiene una valoración central del siglo, puede acotarse en fechas que simbolicen o señalen su arranque y su culminación. No tiene por qué coincidir su inicio con el 1 de enero, ni su final el 31 de diciembre. No ha de empezar forzosamente en un año terminado en 1, ni ha de acabar en un año que termine en 0. Fuera demasiada casualidad. Y no reflejaría lo que en esencia históricamente cada siglo es y significa. El problema con la aplicación que hace Hobsbawm de este criterio es que abusa del mismo. Una cosa es que el siglo histórico no tenga exactamente 100 años, pero otra muy distinta es escamotearle casi un cuarto, o sea, cerca de 25 años. Ya había hecho algo parecido con el siglo anterior, haciéndolo comenzar en 1789 y concluir hasta 1914. A este siglo largo correspondería el siguiente siglo corto. Sin duda, declararlo terminado en 1991 ofreció al autor la ventaja de apurar la salida de su texto para la comercialización, adelantándose a otros colegas que trabajaban en su propia versión histórica del siglo XX. Pero incurre en precipitación al extraer las conclusiones desde la coyuntura, sin dejar un tiempo para que el proceso en su mismo avance vaya mostrando otras dimensiones y otras posibles lecturas. Asume así un riesgo grave, el que puedan resultar superadas sus apreciaciones por el desarrollo posterior y que sus conclusiones no puedan afrontar la prueba del tiempo. El autor no puede dejar de ser influenciado por cierto optimismo muy propio del momento en que se terminó de escribir, el final de la Guerra Fría. Están presentes ciertas consideraciones que fueron frecuentes en dicha coyuntura, en política, el descalabro de los ideales socialistas y el triunfo final del credo liberal democrático, la victoria de la civilización occidental en el campo ideológico de valores y principios, el alivio de las tensiones en el campo de las relaciones internacionales, los éxitos de la globalización y de la revolución tecnológica en la esfera económica. Hechos posteriores empiezan a desmentirlo. Hoy, cuando ese periodo inicial de posguerra quedó atrás, se mira que el libro refleja un poco la coyuntura particular en que fue redactado. No solo levanta suspicacias el momento de elaboración del material, también el lugar. Como decía Ignacio Ellacuría, Utopía y Profetismo, en Mysterium Liberationis, tomo 1, UCA, San Salvador, 1991, tanto el momento como el lugar de una reflexión son decisivos para la orientación e incluso para el contenido de la misma. En el caso que nos ocupa, desde el sur no se contempla en la misma perspectiva este siglo que recién ha concluido. Los hechos no se valoran de la misma forma ni los datos tienen el mismo significado. Obras escritas en el norte, aun por muy capacitados profesionales, suelen privilegiar la visión, las ilusiones, preocupaciones y anhelos de las sociedades ricas, que no necesariamente son compartidas por la mayoría de la humanidad que vive o, mejor dicho, sobrevive en las regiones del mundo subdesarrolladas y oprimidas del sur. Hechas estas prevenciones sobre el peligro de caer, nuevamente, en las trampas del eurocentrismo y de la aceptación acrítica de lo que nos llega del norte desarrollado, que suele dejarnos sin una visión propia de los fenómenos, toca ahora adelantar algunos elementos de una interpretación alternativa. Al menos, se trata de señalar la óptica y los derroteros que podría tomar, desde nuestro aquí y desde nuestro ahora, una valoración que nos resulte más adecuada y más definitiva. Cada vez va quedando más claro y está siendo asumido por numerosos analistas, que el siglo XXI ha empezado el 11 de septiembre de 2001, con el ataque terrorista en Nueva York y Washington y las consecuencias de todo tipo que ha acarreado. Si esto es así, la implicación es obvia, en esa fecha terminó el siglo XX. Otra alternativa fuera extravagante, por ejemplo, que entre agosto de 1991 y septiembre de 2001 vivimos fuera de siglo, toda una década donde no estaríamos ni en el siglo XX ni tampoco en el siglo XXI.
Un tal paréntesis puede seducir la fantasía surrealista de más de alguno, pero no va a ser seguida por los estudiosos comprometidos en una mejor comprensión de nuestro reciente pasado y o en la construcción del inminente futuro. Indudablemente la corrección de la fecha que se considere culminación del siglo acarrea la revisión asimismo de su fecha de inicio. Resulta imprescindible para generar coherencia en la interpretación. Coherencia que, por cierto, no fue del todo mantenida por Hobsbawm cuando propuso 1914 como arranque del siglo XX. Si lo hizo acabar al derrumbarse la Unión Soviética, lógico hubiera sido hacerlo comenzar con la Revolución Rusa que la hizo nacer. Es decir, en 1917. Pero esto hubiera sido conceder a tal gesta revolucionaria y al propio régimen soviético una importancia desmedida, lo que está muy lejos de las posiciones moderadas de Hobsbawm. Su obsesión, como sin duda la de una mayoría de europeos, es otra, la Guerra Fría. Convierte a esta en el eje en torno al cual habría girado el siglo entero. Mejor propone 1914 y la Gran Guerra, contexto de la Revolución Rusa, lo que le permite además enlazar con su conclusión del siglo XIX o Guerra del Imperio, ya que la de 1914 fue básicamente una guerra entre imperios. Aquellos que no vivimos en Europa tenemos nuestras propias obsesiones. Para nosotros lo central del siglo pasado no ha sido tanto la Guerra Fría como las guerras calientes. Dicho de otra forma, para América Latina, África y gran parte de Asia, si el siglo XIX fue el de los imperios, el siglo XX ha sido el del imperialismo. Y por tanto, también, el siglo de las luchas antiimperialistas. De todo tipo. Ha sido el siglo del auge imparable de Estados Unidos, hasta hacerse con la hegemonía indiscutible del planeta. Y también, por ende, la expansión del sentimiento anti-yanqui por el mundo. Revoluciones de signo marxista, procesos de descolonización, nuevas situaciones de dependencia, luchas de liberación nacional, todo cobra un aspecto distinto visto a la luz de una diferente punto centrado interpretación global de la centuria. Contrariamente, disminuye la importancia asignada al enfrentamiento entre los dos sistemas. Es más, tiende a valorarse esta contradicción socialismo-capitalismo como una diferencia entre dos modelos de un mismo sistema, vera Ellacuría opus cit. Interpretar los esquemas surgidos de la consigna socialismo en un solo país a la luz de lo que en su momento fue tal lema, un llamado al pueblo ruso a exaltar su nacionalismo para la defensa de una revolución en apuros y aislada. Y retomar la caracterización que hizo Lenin, su máximo dirigente, de tal proceso revolucionario: lo que estamos aquí construyendo no es socialismo sino, de momento y por mucho tiempo, solo capitalismo de Estado. De ahí que el fenómeno revolucionario haya avanzado donde no lo preveía la teoría marxista, en la periferia del sistema, en el mundo subdesarrollado o tercer mundo. Desde la revolución china hasta la vietnamita, desde la angolana hasta la iraní, pasando por la cubana, no han sido tanto socialismo y capitalismo los protagonistas de los procesos revolucionarios como las luchas antiimperialistas frente al poder imperial. Este ha defendido diversas formas políticas, democráticas o dictatoriales, liberales o fascistas, dependiendo del lugar y del momento. Detrás de todas las confrontaciones ideológicas, se observa la permanencia de los intereses, ligados estos a la nueva fase histórica del capitalismo configurado ya plenamente como sistema mundial. El siglo XX ha preparado lo que parece va a caracterizar el siglo siguiente, auge superlativo del poder estadounidense, a la vez que signos de su agotamiento y fragilidad cuando su hegemonía unilateral descansa sobre un poderío militar que es cada vez más incapaz de sufragar económicamente. Tendencias a un mundo monopolar y resistencias cada vez más universales a tal estructuración del poder planetario. El terrorismo como arma de desesperación, como continuación de la guerra por otros medios, para aquellos que no pueden oponerle una guerra abierta, señala la apertura a la nueva etapa histórica.
y también a la exacerbación en la hiperpotencia de las tendencias más agresivas. Si esa es la lógica de nuestra lectura del siglo que recién terminó, si es ese su contenido y significado, queda claro que debemos decidirnos por una fecha coherente con lo que nos aparece es esencial del mismo. Mark Nouchi, Historia del siglo XX. Todos los mundos, El Mundo, Cátedra, Madrid, 1999, propone hasta 9 distintas fechas alternativas para dar comienzo al siglo XX. Ninguna nos termina de convencer puesto que no guardan relación con lo que andamos buscando, una fecha significativa o, por lo menos, simbólica del ascenso de Estados Unidos a la hegemonía mundial y, sobre todo, de su nueva voluntad por alcanzarla. 1898. Citemos al propio Nouchi lo que reseña en su cuadro de fechas clave del siglo: Estados Unidos controla Cuba y Filipinas, anexión a Puerto Rico tras su victoria contra España. Un año más tarde, con ocasión de la división de China en zonas de influencia, Estados Unidos formula la doctrina de puertas abiertas que afirma la libertad de comercio internacional, la promoción de la paz y de la democracia universal. En otro renglón el autor consigna otro acontecimiento relevante, creación en París de la Liga por los Derechos Humanos que adquiere una gran notoriedad. Y, por último, en la casilla correspondiente a civilización para el año 1898 consigna, Pierre y Marie Curie revelan la existencia de un nuevo elemento que llaman radio, a causa de su propiedad de emitir radiaciones. Definitivamente, nos quedamos con la fecha de 1898 como la más significativa y simbólica, como inicio de lo que en esencia creemos que ha sido el siglo XX. No solo el nuevo papel de Estados Unidos, ajeno hasta entonces al reparto del mundo y a asumir una posición dominante en política internacional pese al tamaño enorme y creciente de su economía. También por el tema derechos humanos, gran adquisición de la conciencia humana que sirve de contrapeso a un siglo lleno de violencias y atrocidades. Asimismo, el descubrimiento del primero de los elementos radioactivos, determinante para los usos pacíficos y terapéuticos, así como para el arma nuclear. Según esta interpretación que proponemos, el siglo XX inició en 1898 y culminó en 2001. Lejos de ser un siglo corto nos aparece entonces un siglo levemente largo, aunque bastante normal, resultan un poco más de los 100 años correspondientes a una centuria. Añadimos algo más de 2 años al inicio y unos 9 meses al final. A la era del imperio, analizada magistralmente por Eric Hobsbawm, le sucedió según esta nuestra interpretación alternativa, una era del imperialismo, la cual, es nuestro deseo más ferviente, debería resultar definitivamente superada y enterrada en el transcurso del actual siglo que recién vamos estrenando. Mezcla de incertidumbres y esperanzas, la actual coyuntura marcada por el desenlace de la guerra en el Irak, no permite vislumbrar mayor cosa del horizonte, salvo la seguridad de que este que empieza parece cualquier cosa menos un siglo tranquilo. Después de la tormenta, se dice, viene la calma. No parece ser este el caso. Lo que se ve venir es, más bien, la tempestad. Si no es posible permanecer seco y a buen resguardo, habrá entonces que mojarse. Será preciso asumir el compromiso y comprometerse, la época y la humanidad así lo demandan. Prefacio y agradecimientos. Nadie puede escribir acerca de la historia del siglo XX como escribiría sobre la de cualquier otro periodo, aunque solo sea porque nadie puede escribir sobre su propio periodo vital como puede, y debe, hacerlo sobre cualquier otro que conoce desde fuera, de segunda o tercera mano, ya sea a partir de fuentes del periodo o de los trabajos de historiadores posteriores. Mi vida coincide con la mayor parte de la época que se estudia en este libro y durante la mayor parte de ella, desde mis primeros años de adolescencia hasta el presente, he tenido conciencia de los asuntos públicos, es decir, he acumulado puntos de vista y prejuicios en mi condición de contemporáneo más que de estudioso.
Esta es una de las razones por las que durante la mayor parte de mi carrera me he negado a trabajar como historiador profesional sobre la época que se inicia en 1914, aunque he escrito sobre ella por otros conceptos. Como se dice en la jerga del oficio, el periodo al que me dedico es el siglo XIX. Creo que en este momento es posible considerar con una cierta perspectiva histórica el siglo XX corto, desde 1914 hasta el fin de la era soviética, pero me apresto a analizarlo sin estar familiarizado con la bibliografía especializada y conociendo tan solo una ínfima parte de las fuentes de archivo que ha acumulado el ingente número de historiadores que se dedican a estudiar el siglo XX. Es de todo punto imposible que una persona conozca la historiografía del presente siglo, ni siquiera la escrita en un solo idioma, como el historiador de la Antigüedad clásica o del Imperio bizantino conoce lo que se escribió durante esos largos periodos o lo que se ha escrito después sobre los mismos. Por otra parte, he de decir que en el campo de la historia contemporánea mis conocimientos son superficiales y fragmentarios, incluso según los criterios de la erudición histórica. Todo lo que he sido capaz de hacer es profundizar lo suficiente en la bibliografía de algunos temas espinosos y controvertidos, por ejemplo, la historia de la Guerra Fría o la de los años 30, como para tener la convicción de que los juicios expresados en este libro no son incompatibles con los resultados de la investigación especializada. Naturalmente, es imposible que mis esfuerzos hayan tenido pleno éxito y debe haber una serie de temas en los que mi desconocimiento es patente y sobre los cuales he expresado puntos de vista discutibles. Por consiguiente, este libro se sustenta en unos cimientos desiguales. Además de las amplias y variadas lecturas de muchos años, complementadas con las que tuve que hacer para dictar los cursos de historia del siglo XX a los estudiantes de posgrado de la New School for Social Research, me he basado en el conocimiento acumulado, en los recuerdos y opiniones de quien ha vivido en muchos países durante el siglo XX como lo que los antropólogos sociales llaman un observador participante, o simplemente como un viajero atento, o como lo que mis antepasados habrían llamado un Kimbitzer. El valor histórico de esas experiencias no depende de que se haya estado presente en los grandes acontecimientos históricos o de que se haya conocido a personajes u hombres de estado preeminentes. De hecho, mi experiencia como periodista ocasional en uno u otro país, principalmente en América Latina, me permite afirmar que las entrevistas con los presidentes o con otros responsables políticos son poco satisfactorias porque las más de las veces hablan a título oficial. Quienes ofrecen más información son aquellos que pueden o quieren hablar libremente, en especial si no tienen grandes responsabilidades. De cualquier modo, conocer gentes y lugares me ha ayudado enormemente. La simple contemplación de la misma ciudad, por ejemplo, Valencia o Palermo, con un lapso de 30 años me ha dado en ocasiones idea de la velocidad y la escala de la transformación social ocurrida en el tercer cuarto de este siglo. Otras veces ha bastado el recuerdo de algo que se dijo en el curso de una conversación mucho tiempo atrás y que quedó guardado en la memoria, por razones tal vez ignoradas, para utilizarlo en el futuro. Si el historiador puede explicar este siglo es en gran parte por lo que ha aprendido observando y escuchando. Espero haber comunicado a los lectores algo de lo que he aprendido de esa forma. El libro se apoya también, necesariamente, en la información obtenida de colegas, de estudiantes y de otras personas a las que abordé mientras lo escribía. En algunos casos, se trata de una deuda sistemática. El capítulo sobre los aspectos científicos lo examinaron mis amigos Alan Mackay y FRS, que no solo es cristalógrafo, sino también enciclopedista, y John Maddox. Una parte de lo que he escrito sobre el desarrollo económico lo leyó mi colega Lance Taylor, de la New School, antes en el M1T, y se basa, sobre todo, en las comunicaciones que leí, en los debates que escuché y, en general, en todo lo que capté manteniendo los ojos bien abiertos durante las conferencias sobre diversos problemas macroeconómicos organizadas en el World Institute for Development Economic Research of the UN. University,
Guider, en Helsinki, cuando se transformó en un gran centro de investigación y debate bajo la dirección del Dr. Lalja Yawardena. En general, los veranos que pasé en esa admirable institución como investigador visitante tuvieron un valor inapreciable para mí, sobre todo por su proximidad a la URSS y por su interés intelectual hacia ella durante sus últimos años de existencia. No siempre he aceptado el consejo de aquellos a los que he consultado, e incluso, cuando lo he hecho, los errores solo se me pueden imputar a mí. Me han sido de gran utilidad las conferencias y coloquios en los que tanto tiempo invierten los profesores universitarios para reunirse con sus colegas y durante los cuales se exprimen mutuamente el cerebro. Me resulta imposible expresar mi gratitud a todos los colegas que me han aportado algo o me han corregido, tanto de manera formal como informal, y reconocer toda la información que he adquirido al haber tenido la fortuna de enseñar a un grupo internacional de estudiantes en la New School. Sin embargo, siento la obligación de reconocer específicamente lo que aprendí sobre la Revolución Turca y sobre la naturaleza de la emigración y la movilidad social en el tercer mundo en los trabajos de curso de Ferdan Ergut y Alex Huica. También estoy en deuda con la tesis doctoral de mi alumna Margarita Giesecke sobre el APRA y la insurrección de Trujillo de 1932. A medida que el historiador del siglo XX se aproxima al presente depende cada vez más de dos tipos de fuentes, la prensa diaria y las publicaciones y los informes periódicos, por un lado, y los estudios económicos y de otro tipo, las compilaciones estadísticas y otras publicaciones de los gobiernos nacionales y de las instituciones internacionales, por otro. Sin duda, me siento en deuda con diarios como el Guardian de Londres, el Financial Times y el New York Times. En la bibliografía reconozco mi deuda con las inapreciables publicaciones del Banco Mundial y con las de las Naciones Unidas y de sus diversos organismos. No puede olvidarse tampoco a su predecesora, la Sociedad de Naciones. Aunque en la práctica constituyó un fracaso total, sus valiosísimos estudios y análisis, sobre todo Industrialization and World Trade, publicado en 1945, merecen toda nuestra gratitud. Sin esas fuentes sería imposible escribir la historia de las transformaciones económicas, sociales y culturales que han tenido lugar en el presente siglo. Para una gran parte de cuanto he escrito en este libro, excepto para mis juicios personales, necesito contar con la confianza del lector. No tiene sentido sobrecargar un libro como este con un gran número de notas o con otros signos de erudición. Solo he recurrido a las referencias bibliográficas para mencionar la fuente de las citas textuales, de las estadísticas y de otros datos cuantitativos. Diferentes fuentes dan a veces cifras distintas, y, en ocasiones, para respaldar afirmaciones que los lectores pueden encontrar extrañas, poco familiares o inesperadas, así como para algunos puntos en los que las opiniones del autor, siendo polémicas, pueden requerir cierto respaldo. Dichas referencias figuran entre paréntesis en el texto. El título completo de la fuente se encontrará al final de la obra. Esta bibliografía no es más que una lista completa de las fuentes citadas de forma textual o a las que se hace referencia en el texto. No es una guía sistemática para un estudio pormenorizado, para el cual se ofrece una breve indicación por separado. El cuerpo de referencias está también separado de las notas a pie de página, que simplemente amplían o matizan el texto. Sin embargo, no puedo dejar de citar algunas obras que he consultado ampliamente o con las que tengo una deuda especial. No quisiera que sus autores sintieran que no son adecuadamente apreciados. En general, tengo una gran deuda hacia la obra de dos amigos, Paul Bairoch, historiador de la economía e infatigable compilador de datos cuantitativos, e Iván Beren, antiguo presidente de la Academia Húngara de Ciencias, a quien debo el concepto del siglo XX corto. En el ámbito de la historia política general del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, P. Calvo Coresi, World Politics since 1945, ha sido una guía sólida y, en ocasiones comprensiblemente, un poco ácida.
En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, debo mucho a la soberbia obra de Alan Milward, La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, y para la economía posterior a 1945 me han resultado de gran utilidad las obras Prosperidad y Crisis. Reconstrucción, Crecimiento y Cambio, 1945-1980, de Herman van der Wee, y Capitalism since 1945, de Philip Armstrong, Andrew Blin y John Harrison. La obra de Martin Walker de Cold War merece mucho más aprecio del que le han demostrado unos críticos poco entusiastas. Para la historia de la izquierda desde la Segunda Guerra Mundial me he basado en gran medida en el Dr. Donald Sassoon del Queen Mary and Westfield College, de la Universidad de Londres, que me ha permitido leer su amplio y penetrante estudio, inacabado aún, sobre este tema. En cuanto a la historia de la URSS, tengo una deuda especial con los estudios de Mose Lewin, Alain Ove, R. W. Davies y Sheila Fitzpatrick para China, con los de Benjamin Schwartz y Stuart Strami para el mundo islámico, con Ira Lapidus y Nikki Keddie. Mis puntos de vista sobre el arte deben mucho a los trabajos de John Willett sobre la cultura de Weimar, y a mis conversaciones con él, y a los de Francis Haskell. En el capítulo 6, mi deuda para con el Diaghilev de Lynn Garafola es manifiesta. Debo expresar un especial agradecimiento a quienes me han ayudado a preparar este libro. En primer lugar, a mis ayudantes de investigación, Joanna Bedford en Londres y Lise Grande en Nueva York. Quisiera subrayar particularmente la deuda que he contraído con la excepcional señora Grande, sin la cual no hubiera podido de ninguna manera colmar las enormes lagunas de mi conocimiento y comprobar hechos y referencias mal recordados. Tengo una gran deuda con Ruth Shears, que mecanografió el manuscrito, y con Marlene Osbaum, que leyó varios capítulos desde la óptica del lector no académico que tiene un interés general en el mundo moderno, que es precisamente el tipo de lector al que se dirige este libro. Ya he indicado mi deuda con los alumnos de la New School, que asistieron a las clases en las que intenté formular mis ideas e interpretaciones. A ellos les dedico este libro. Eric Hobsbawm, Londres, Nueva York, 1993-1994. Página 11.